Si eres de esas personas a las que les gustan los teléfonos móvil Xiaomi, los teléfonos móvil Xiaomi es un dispositivo indispensable para ti. En este video te voy a mostrar los 10 mejores teléfonos Xiaomi de este año y cuál teléfono Xiaomi vas a poder comprar. Piensa que llevamos años investigando esta marca y estos teléfonos. Y en este top te voy a enseñar los mejores, realmente los que más te van a gustar. Y además a un precio súper económico. Hablemos del puesto número 10, y es que el puesto número 10 tiene al Redmi 9C con 64 GB, con 3 de RAM y un precio de $137. Y la verdad que este teléfono móvil, la verdad que si tuviera que destacar algo, sería el procesador. Es un procesador MediaTek G35, procesador de gama baja, pero realmente muy decente. Hablemos también de la pantalla, y es que la pantalla, si te gustan las pantallas grandes, este teléfono te va a encantar por el precio que tiene, ya que tiene un tamaño de 6,53 pulgadas IPS y pantalla de 60 Hz. Además vamos a tener una triple cámara y va a tener cámara normal, cámara macro y profundidad, de 13 megapíxeles, 2 megapíxeles y 2 megapíxeles. Hablemos también de la batería de este teléfono, y es que tiene una batería de hasta 5000 mAh de batería con 10 vatios de carga rápida. Pero si realmente es que quieres gastar un poquito más de dinero, pues tienes el Redmi 10C. Estamos hablando de ya un poquito más de RAM, 4 de RAM, $155, que realmente estamos hablando de muy poco dinero más. Y hablamos con una pantalla bastante más grande, tiene 6,71 pulgadas, pantalla IPS, pantalla a 60 Hz. Y ahora sí, la batería sería 5000 mAh, pero tiene una carga rápida de 18 watts. Pero si hablamos del procesador de este teléfono, lleva un Snapdragon 680, procesador ya ese sí de gama media. Si es que te gusta jugar a videojuegos, pues yo te aconsejaría este evidentemente mucho antes que el otro. Vamos a hablar del puesto número 9. Hablemos del Redmi Note 10 5G. Este teléfono ya tiene 4 de RAM y está a un precio de $195. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo con un descuento. Hablemos de la pantalla, y esta pantalla ya sí que es Full HD IPS, pantalla de 6,5 pulgadas y 90 Hz. Esta pantalla evidentemente tiene más hercios que los modelos anteriores que te he comentado. Si te gusta realmente jugar a videojuegos mucho más rápido, pues con esta pantalla lo vas a poder conseguir. Hablemos también del procesador de este teléfono, MediaTek Dimensity 700. Es un procesador de gama media, pero no está nada mal. Pero eso sí, este teléfono está adaptado para la nueva tecnología 5G. Hablemos también de las cámaras, y es que esta cámara ya es bastante mejor. Hablamos de 48 megapíxeles, 2 megapíxeles y 2 megapíxeles. Normal, macro y profundidad, con 8 megapíxeles. Evidentemente, si estás buscando un teléfono 5G a un precio inigualable, tienes ese teléfono. También te voy a dejar el enlace directo en la descripción de este video con un descuento. Hablemos del puesto número 8. Hablemos del Redmi Note 11, 4 de RAM y $195. Hablemos del procesador que tiene este teléfono, y es que lleva un Snapdragon nada más y nada menos de 680, procesador ya de gama media, pero buen procesador. Evidentemente ya estamos hablando de un teléfono con unas bastante mejores características. Pantalla de 6,43 pulgadas, Full HD AMOLED, con pantalla de 90 Hz. Si hablamos de las cámaras, también tiene 50 megapíxeles, 8 megapíxeles y 2 megapíxeles, y normal, macro, gran angular y profundidad, también con 13 megapíxeles. Si hablamos de la batería, llega hasta 5000 mAh con carga rápida nada más y nada menos que de 33 watts, que no está absolutamente nada mal. Evidentemente, si os gusta jugar, pues esta pantalla se ve muy pero que muy bien. Precio-calidad, es uno de los mejores móviles. Hablemos del puesto número 7, y es que este se llama Poco M4 Pro 5G. Antes de nada, quiero comentarte que si quieres saber mi opinión personal, quédate hasta el final de este video y te daré cuál de estos móviles me compraría yo personalmente. Pero eso sí, hablemos ahora de Poco M4 Pro 5G, un teléfono espectacular, lo que sería relación calidad-precio. 6 GB de RAM, $220. Si hablamos del procesador, es una burrada. MediaTek Dimensity 810, procesador muy pero que muy bueno, que además, como os he comentado en el nombre, tiene 5G. Hablemos de la pantalla, es que son 6,6 pulgadas Full HD IPS con pantalla de 90 Hz. Y ahora sí, hablemos de la cámara, y esta cámara tiene cámara normal y gran angular de 50 megapíxeles con 16 megapíxeles. Evidentemente esta cámara es bastante buena para cualquier tipo de usuario. Hablemos también de la batería, y es que este móvil tiene 5000 mAh con carga rápida de 33 watts, que está muy pero que muy bien. Hablemos del puesto número 6, Redmi Note 10 Pro. Tenemos una versión con 6 GB de RAM con $260.
Hablemos del procesador y es que este procesador es el Snapdragon 732G, que es un procesador de gama media pero ya tocando alta. Además, todo el mundo lo está comentando y es que este procesador está muy pero que muy bien hecho para el tema del gaming. Si os te gustan los videojuegos y jugar con calidad alta, pues este sería uno de tus móviles. Hablemos ahora sí de la pantalla y esto tiene una pantalla Full HD AMOLED de 6,67 pulgadas, pantalla ahora sí de 120 Hz. ¿Qué podemos hablar de este tipo de pantalla? La verdad que por este rango de precios sería el mejor móvil si quieres un móvil económico con una gran pantalla. Y hablemos también de la batería y esta batería son 5000 mAh con carga rápida de 33 watts. Hablemos de la cámara y es que realmente aquí sí que le han metido bastantes megapíxeles, 108 megapíxeles, 8 megapíxeles, 5 y 2 y normal, gran angular, macro y profundidad. Hablemos del puesto número 5, Xiaomi 10T Lite 5G. Estamos hablando de 128 GB, 6 GB de RAM, $275. Evidentemente ya la cámara aquí es un poquito mejor, tiene normal, gran angular, macro y profundidad de 64, más 8, más 2, más 2 y 16 megapíxeles. Hablemos del rendimiento de este teléfono y es que lleva un Snapdragon 750G, como os hemos comentado anteriormente, un procesador de gama media alta, que realmente para los juegos es un tiro. Hablemos de la batería y es que tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida también de 33 watts en este caso. Hablemos también de la pantalla y es que tiene una pantalla de 6,67 pulgadas Full HD IPS con pantalla también de 120 Hz. Esta sin cambio es IPS. Y ahí me gustaría que me dejaras en comentarios si te gustan más los teléfonos con mejores fotos o te gustan más los teléfonos con mejor pantalla. O, en cambio, prefieres batería. Hablemos del puesto número 4. Y es que ya te digo que por $300 este va a ser el mejor móvil. Xiaomi 11 Lite 5G, 128 GB, 6 de RAM y 5G. Hablemos del procesador Snapdragon 780G, un procesador ya de gama media casi alta. Realmente este procesador ya está tocando tecnología de gama alta. Hablemos de la fotografía de este teléfono y es que tiene cámara normal, gran angular y macro con 64 y 20 megapíxeles. Hablemos de la pantalla y es que tiene una pantalla de 6,55 pulgadas Full HD, esta sí AMOLED con pantalla de 90 Hz. La diferencia, eso sí, esta pantalla no tiene 120 Hz, sino que tiene 90 Hz. Pero bueno, ya son unos hercios que ya son considerables. Y la batería, hablemos que tiene una batería de 4250 mAh con carga rápida de 33 watts. Se cargaría, para que tengáis una idea, en 1 hora y 10 minutos. Espero que realmente te esté gustando este video y ahora sí me gustaría que reventaras el botón de like si es que te está gustando el video, te suscribieras a este canal porque vamos a traer todo tipo de vídeos top en tecnología y obviamente activarás la campana para que YouTube te notifique de los siguientes vídeos. Hablemos del puesto número 3. Estamos hablando en un rango de $400. Hablemos de Poco X3 GT. 128 GB, 8 de RAM y $325. Estamos hablando ya ahora sí de la gama alta. Procesador Dimensity 1100. Que este procesador está superando el Snapdragon 855. El rendimiento de este teléfono es una absoluta locura. Y hablemos de la pantalla, que es una pantalla de 6,6 pulgadas Full HD IPS, pantalla ahora sí de 120 Hz. La verdad que el audio de este teléfono la verdad que está muy bien, ya que lleva la firma de JBL, uno de los mejores firmas en audio. Hablemos ahora sí de la batería, 5000 mAh con carga rápida, ahora sí de 67 watts. Este teléfono carga mucho más rápido que los anteriores. Puede cargar el 100% del teléfono en tan solo 42 minutos. Hablemos del puesto número 2. Hablemos del Poco X4 GT. Procesador Dimensity 8100 gama alta. Procesador del Poco X4 GT. Lleva una tecnología UFS 3.1, la cual los juegos o cualquier programa va a cargar mucho más rápido. Hablemos de la pantalla y es que tiene una pantalla de 6,6 pulgadas Full HD IPS 144 Hz, pantalla del Poco X4 GT espectacular en hercios. El Redmi Note 11 Pro Plus 5G está ganando ahora sí en pantalla. Panel de 6,67 Full HD Super AMOLED 120 Hz, pantalla del Redmi Note 11 Pro 5G. Estamos hablando de una pantalla AMOLED con Gorilla Glass 5 y 1200 nits. Y ahora sí, si hablamos de la carga rápida de este teléfono, llega a 4500 mAh con una carga rápida nada más y nada menos que de 120 watts. La batería del Redmi Note 11 Pro 5G es espectacular. Va a cargar el móvil, atención, en tan solo 15 minutos. Y si hablamos de la cámara, pues lleva una triple cámara de 108 megapíxeles, HM2 sensor con 8 megapíxeles ultra wide y 2 megapíxeles macro. Y hablemos ahora sí del puesto número 1. Y hablamos de $375, el Poco F4. 128 GB, 6 de RAM. Hablamos de uno de los procesadores más potentes que hay en el mercado, el Snapdragon 870, obviamente ya de gama alta. Y si hablamos de la pantalla de 6,67 pulgadas Full HD AMOLED 120 Hz y además lleva la protección Gorilla Glass 5. Y si hablamos de la cámara, evidentemente tenemos una gran cámara con 64 megapíxeles normal, gran angular y macro.
Si hablamos del diseño de este teléfono, la verdad que es un diseño que es espectacular, que a mucha gente le está gustando. Hablemos también del Xiaomi 11T, 128 GB, 8 GB de RAM y $375. Esta sería la serie más tope de gama de Xiaomi. Si hablamos del apartado fotográfico, es la verdad que destaca este teléfono con 108 megapíxeles normal, gran angular y telefoto cámaras del Xiaomi 11T. Si hablamos de pantalla, este tendría 6,67 pulgadas Full HD AMOLED 120 Hz. Y este en cambio cuenta con el Gorilla Glass Victus. Y realmente es la mejor resistencia en pantallas a día de hoy. La verdad que si hablamos de los materiales de construcción, ese teléfono parece ser que tiene mejores materiales de construcción. Y si hablamos de la batería, en cambio tiene 5000 mAh con carga de 67 watts. El procesador que tiene Dimensity 1200 es un procesador de gama alta. Ahora sí, si estás buscando el teléfono al mejor precio, te dejo aquí abajo todos los enlaces de los teléfonos para que los puedas comprar al mejor precio. En este vídeo te he enseñado las 10 mejores opciones para que puedas comprar tu teléfono Xiaomi este año. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que reventaras el botón de like, dejaras un comentario positivo y si crees que a alguien le interesa comprar un teléfono Xiaomi, puedas compartir este vídeo con esa persona. Evidentemente, estate suscrito y dale a la campanita para que YouTube te notifique de siguientes vídeos. Nos veremos muy pronto aquí en Tope Tecnología.